En nuestro continuo viaje a través de la historia y las complejidades de la sociedad humana, a menudo nos encontramos con patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez, tejiendo la trama de vidas individuales y colectivas. Uno de estos patrones, tan antiguo como la empatía misma, pero a menudo mal entendido en sus profundidades, es el que la psicología moderna ha denominado el rol de Salvador o complejo de Salvador. No es una etiqueta de juicio, sino una lente a través de la cual podemos observar una forma particular de interactuar con el mundo, una que, a pesar de sus nobles intenciones, puede terminar sembrando semillas de problemas para todos los involucrados. El rol de Salvador se manifiesta como una necesidad constante y a menudo abrumadora de ayudar, proteger y resolver los problemas de otras personas, incluso cuando no se ha solicitado esa ayuda o cuando la intervención no es realmente beneficiosa para el otro a largo plazo. Aquel que asume este rol siente una profunda responsabilidad por el bienestar ajeno, hasta el punto de descuidar sus propias necesidades y su propia vida. A primera vista, esto puede parecer la manifestación más pura de la generosidad, y la intención del Salvador suele ser genuina y desinteresada. Sin embargo, la psicología nos revela que este patrón tiene raíces mucho más profundas y complejas en la historia personal de quien lo ejerce. La necesidad de ser un salvador surge como una estrategia de afrontamiento inconsciente ante experiencias pasadas de trauma, vulnerabilidad o falta de control. Imaginen una persona que en su historia de vida ha sufrido traumas profundos. Quizá un abuso en la infancia que la dejó con una sensación abrumadora de indefensión y falta de control, o la dolorosa pérdida de vínculos esenciales, como la de sus propios hijos, con los que se rompió el contacto. Estas vivencias no solo causan un dolor inmenso, se arraigan en la psique creando una herida emocional persistente. Desde esta herida surge una necesidad imperiosa, la de recuperar un sentido de control y de valía. Al salvar a otros, la persona busca evitar volver a sentir esa vulnerabilidad extrema que experimentó. Es una forma de protegerse a sí misma, proyectando en los demás el deseo de haber sido salvada o protegida en el pasado. También es una búsqueda de validación y propósito. Si su propia autoestima fue dañada, quizá por el abandono o el resentimiento de figuras importantes en su vida, como una madre con la que no hay comunicación y que la mira con envidia u odio. Ser el Salvador ofrece una vía para sentirse necesitada, importante y en última instancia digna de amor. Es en esencia un intento de reparar heridas pasadas, volcando en los demás el cuidado y la protección que quizás nunca se recibió. El odio que siente el Salvador cuando su ayuda es rechazada o no apreciada no es solo frustración. Es el dolor de que su mecanismo de defensa, su forma de encontrar valor y control, esté siendo invalidado. Es como si la víctima, al no dejarse salvar, estuviera reabriendo la herida del Salvador, recordándole su propia impotencia o falta de valía en el pasado. Para comprender mejor cómo funciona este patrón en las interacciones humanas, la psicología se apoya en el triángulo dramático de Karpman, un modelo que describe una dinámica relacional disfuncional que se repite en muchas de nuestras interacciones personales y sociales. Este triángulo tiene 3 roles fluidos, y lo crucial es que las personas pueden cambiar de rol en cuestión de minutos o incluso segundos. La víctima se siente impotente, desamparada y sin capacidad de cambiar su situación. Atrae la ayuda del Salvador y a menudo culpa al perseguidor. El perseguidor o verdugo agresor critica, culpa, controla o ataca a la víctima. El Salvador interviene para rescatar a la víctima del perseguidor o de su propia situación. Su motivación es ayudar, pero su acción, a menudo, es capacitadora, es decir, impide que la víctima desarrolle su propia autonomía y mantiene la dependencia.
El Salvador necesita ser necesitado, y su autoestima a menudo está ligada a su capacidad para resolver los problemas de los demás. A menudo le cuesta decir no y pone las necesidades de los demás por delante de las suyas. La dinámica del triángulo es cíclica y perjudicial. Para El Salvador, este rol es extremadamente agotador. Aunque recibe una gratificación inicial por ayudar, a menudo termina sintiéndose infravalorado, frustrado y con un profundo resentimiento. Su constante enfoque en los demás lo lleva a descuidar sus propias necesidades y límites, perpetuando un ciclo de dar sin recibir de manera equitativa. Además, al rescatar constantemente a la víctima, impide que ésta desarrolle su propia resiliencia y capacidad de resolución de problemas, trastocando su autonomía y manteniéndola en una posición de dependencia. Pero aquí viene la parte más compleja y a menudo dolorosa de esta dinámica. ¿Qué pasa cuando El Salvador se convierte en víctima y la persona a la que intenta ayudar se vuelve el villano o el desagradecido? Esto es una manifestación central del triángulo dramático. El Salvador, exhausto de dar sin recibir, o al ver que sus esfuerzos no producen el cambio esperado en la víctima, puede sentirse traicionado, frustrado o resentido. En ese momento, El Salvador puede girar hacia el rol de víctima, lamentándose por su sacrificio y la falta de reconocimiento. Y a su vez, puede transformarse en perseguidor, criticando y culpando a la persona a la que antes intentaba salvar por su ingratitud o su incapacidad para mejorar. La persona a la que El Salvador intentaba ayudar por su parte puede sentir que ha sido controlada o que se le ha impedido crecer y reacciona con resentimiento, distancia o incluso con acusaciones, convirtiéndose así en el villano o el desagradecido a los ojos de El Salvador. Este es un ciclo doloroso que desgasta las relaciones y refuerza la idea de que la ayuda, si no es equilibrada, puede volverse tóxica para todas las partes. Podemos ver reflejos de este patrón de Salvador a lo largo de la historia, no solo en individuos, sino incluso en ciertos movimientos sociales o figuras emblemáticas. Piensen, por ejemplo, en la figura de algunos gobernantes o líderes mesiánicos que tras periodos de grandes crisis o sufrimientos colectivos, quizá el colapso de un imperio o una devastadora guerra civil, emergen con la promesa de salvar a la nación. Su retórica a menudo se centra en la idea de que solo ellos pueden arreglar los problemas, restaurar el orden o proteger al pueblo de una amenaza. En estas narrativas, la nación o el pueblo se convierten en la víctima desvalida y el líder en el salvador indispensable. El peligro surge cuando este rol se vuelve una necesidad para el líder, perpetuando un ciclo de dependencia en lugar de un empoderamiento genuino del pueblo. La ayuda de este salvador puede acabar trastornando la autonomía y la capacidad de resiliencia de la población, al impedir que desarrollen sus propias soluciones y dependan excesivamente de una única figura. Cuando este líder se siente no apreciado o traicionado por el pueblo al que salvó, puede convertirse en un tirano, persiguiéndolos por su ingratitud o falta de fe, transformando al pueblo en el villano y al líder en una víctima de su propio sacrificio. Otro paralelismo lo encontramos en la historia de la colonización o en ciertos modelos de ayuda humanitaria postcolonial. Un país, una cultura o una organización se posiciona como el salvador de otra nación o pueblo, a menudo percibida como subdesarrollada o incapaz de autogobernarse. Se implementan programas de ayuda que, si bien alivian algunos problemas a corto plazo, rara vez fomentan la autosuficiencia real. La narrativa es que el salvador sabe lo que es mejor y la víctima, la nación asistida, debe seguir sus directrices,
El resultado, con demasiada frecuencia, es una dependencia económica y cultural que fastidia la capacidad del país receptor para desarrollar sus propias estructuras, su propia economía y su propia identidad, perpetuando un estado de víctima en el escenario global. La intención de ayudar puede ser legítima, pero el patrón del Salvador, al no permitir la autonomía, se vuelve profundamente perjudicial. Y cuando la nación o cultura salvada busca su propia independencia o critica la ayuda recibida, el Salvador se siente traicionado y malinterpretado, considerándolos desagradecidos y problemáticos, pasando de ser el bienhechor a sentirse la víctima de la situación. Comprender el rol del Salvador y el triángulo dramático de Karpman nos ofrece una lente valiosa para observar no solo las dinámicas individuales, sino también cómo éstas pueden manifestarse en estructuras sociales más amplias, donde ciertos grupos o individuos asumen roles de ayuda que, sin quererlo, perpetúan dependencias en lugar de fomentar la autonomía. Es una reflexión profunda sobre la complejidad de la ayuda humana y sus orígenes más arraigados en la historia de nuestra interacción como especie.